va a ser muy potente en nuestros pacientes, mucho más que en nosotros. Y la cannabis produce el cáñamo, que le dicen el hemp también, y los cannabinoides son, como les contaba, más de 150, de los cuales los más conocidos son el CBD, el CBG, el CBN y el THC. Y hoy día vamos a hablar sobre el CBD y el THC porque el resto de los cannabinoides no los tenemos en Chile todavía. Ya, interesante entender un poco cuál ha sido la historia de la cannabis y también para entender por qué la mayoría de nosotros no estudiamos este sistema medicinal en la universidad. Porque si nos vamos al 2020, recién ahí la ONU elimina la cannabis del listado 4 de la Convención de Estupefacientes, lo que quiere decir que recién en el 2020 parte la posibilidad de estudiar libremente estos fármacos. Y esto hace que tengamos poca literatura, hay pocos años de estudio, lo que hace que muchos veterinarios no tengan ganas de ocupar esta medicina porque les da un poco de susto, pero es un tema que es por historia, porque tenemos más de 5.000 años de uso de cannabis clínica. En China fueron los primeros usos, hay los primeros registros de uso, en 2700 a.C., y los usos son los mismos que se utilizan hoy en día. O sea, a través de la historia, como tranquilizante, como anestésico, antiepiléptico, para la concentración, como ceremonia. En India también se usaba, lo mismo que en China, como anestésico. Eh, y muchas partes también ocupaban la cannabis como una planta sagrada, medicinal. Y a través del tiempo, por distintas razones, al principio de los años 20, los años 30 en Estados Unidos, la cannabis, la tintura madre de cannabis era el fármaco más utilizado y más frecuente encontrarlo en todas las casas. Era totalmente legal y se ocupaba para desde el dolor de contracciones uterinas hasta para epilepsia, dolores, etc. Ampliamente utilizado, con ciertos problemas en ese minuto, porque como eran plantas artesanales, había algunas plantas que tenían diferentes composición de los cannabinoides, pero principalmente el problema que tuvo la cannabis fue que hubo una presión muy grande dentro de la industria farmacéutica, principalmente la industria del algodón, que competían en cuanto al uso textil, y la competencia también del tabaco. Entonces todo esto hizo que se unieran en el fondo las fuerzas y hicieran que la cannabis fuera ilegal, no porque es una planta que es peligrosa, que genera problemas, sino que porque es una planta que en verdad es una maleza, que es muy barata de producir y dentro de una sola planta puedo tener una farmacia completa. Entonces la competencia con la industria farmacéutica era bastante potente. Entonces hizo este marketing muy eficiente a nivel de Estados Unidos primero, después el resto de los países se le fueron uniendo, y ya al año 60 o 70 se prohíbe el uso recreativo y medicinal de la cannabis, eh, pero justo en esta época hay un médico israelí que estuvo trabajando con cannabis, con los decomisos de cannabis, en un laboratorio chiquitito en Israel, y que él empezó a aislar el THC primeramente, porque se pensaba que era el único que funcionaba, y después aisló el CBD, y después empezaron a encontrar los receptores, después empezaron a entender el sistema cannabinoide, y al 85 ya Estados Unidos aprueba el manitol como un fármaco a base de THC para principalmente la epilepsia y el dolor de la gente que tiene cáncer, y avances rápido en cuanto a la presión de distintos países para que se liberara el uso medicinal. Ya, por ejemplo, en 2013 se liberó en Colombia el uso medicinal, en Uruguay en 2012, en 2003 también se liberó el uso general del cannabis, y nosotros no estamos nada atrasados. El 2015 para Chile ya era posible el acceso a cannabis por parte de los veterinarios, los odontólogos y los médicos. Por lo tanto, desde el 2015, para que todos tengan claro, es legal el uso de cannabis medicinal en Chile. No es nuevo, ya tenemos bastante tiempo. Y bueno, como les contaba, en 2020 ya la ONU dice realmente esto es un fármaco y vamos a eliminarlo del estado 4 y les va a permitir entonces la cantidad de estudios que hoy en día tenemos presentes.
Ya, en Chile, y esto es en Chile, en cada país la regulación es diferente, por lo tanto nosotros, nuestros pacientes de cannabis en Chile son para Chile. Podemos viajar de Arica a Punta Arenas con nuestros medicamentos, con la legislación que tenemos, con nuestro recetario magistral, pero dentro de Chile. Podemos tener problemas en otras partes. Entonces, para que esto esté en consideración, si tengo un paciente que se va a ir a otro lado, hay que averiguar las condiciones legales de los otros países. En Chile tenemos una ley que se llama la Ley 20.000, artículo 84, donde dice claramente que el veterinario, el médico y el odontólogo pueden prescribir cannabis medicinal si es que está justificado. ¿Y cómo justifico yo este uso? A través de una receta magistral, que es libre, pero si tiene THC, tiene que ser una receta retenida física. El CBD tiene libre uso. Esa es la diferencia. Cuando tiene THC ya pasa por ley de estupefacientes y se pone un poco más complicado, pero tenemos acceso y lo tenemos que hacer bien. Y hoy día vamos a aprender a hacer una receta bien hecha. Lo otro es importante entender que si uno lee la ley 20.000, hay una ley que se llama la ley Rodrigo Barraza, cultivo seguro, que permite el autocultivo en caso de que sea necesario el uso de cannabis medicinal, pero en caso de los veterinarios nosotros no estamos dentro de esta legislación. O sea, nuestra única opción de acceso a los fármacos de cannabis es a través de un recetario magistral, a través de una farmacia segura, que tenga los permisos pertinentes. Ya, súper importante, además de entender la legislación, entender cómo funciona el SEC. El SEC es el sistema endocannabinoide, que es un sistema de homeostasis general del cuerpo. Está entrelazado con la mayoría de los órganos y con la mayoría de las funciones del cuerpo. Esto lo hace ser complejo, pero por otro lado, muy bonito cómo funciona. El SEC es un sistema de señalización, de modulación y de regulación de distintos procesos en el organismo y se compone de endocannabinoides, que son los que el mismo cuerpo produce. El cuerpo produce su propio THC y su propio CBD, como son la anandamida, que es nuestro THC, que nos genera la felicidad, la creatividad, la analgesia, y nuestro CBD, que también nos genera la analgesia y también el equilibrio de un montón de funciones y de sistemas. Tenemos los receptores de cannabinoides, que están prácticamente en todo el cuerpo, en diferentes concentraciones y diferentemente activados dependiendo del individuo. Y esto es lo que ustedes tienen que entender, que cuando uno habla de sistema endocannabinoide y de medicina canábica, todo va a depender del tono cannabinoide que tenga cada paciente. Por lo tanto, la terapia es personalizada. Por lo tanto, yo no puedo hablar de dosis estandarizadas cuando uso cannabis medicinal. Tengo que hacer una titulación que se llama, que es encontrar la dosis para cada paciente. Y además los receptores de las cannabinoides, tenemos las enzimas de biosíntesis, transporte y degradación. Esto es importante porque se produce la anandamida o el 2-AG, los endocannabinoides, que funcionan como neurotransmisores, pero se degradan en la medida que no se ocupen. Por lo tanto, si yo me hago un examen de sangre, no voy a tener endocannabinoides circulando. Sí voy a tener, por ejemplo, una cantidad de cannabinoides en una rodilla que está inflamada o en un momento de la convulsión. Ahí voy a encontrar aumento de los endocannabinoides. Y el endocannabinoidoma es este sistema que une el SEC con otros sistemas y es un grupo de biomoléculas, lípidos, proteínas, con 100 mediadores, más de 20 enzimas y 12 tipos de receptores diferentes, que es bien complejo. Y esto, en el caso que ustedes quieran entenderlo un poco más profundidad, hay bastante papers que lo describen. Está muy bien estudiado, pero hoy día no lo vamos a detallar porque es muy largo. Los receptores más frecuentes de encontrar en mamíferos, en perros y gatos principalmente, porque también tenemos receptores en las hidras, en reptiles, en aves, que son todos diferentes. No tenemos los mismos receptores ni la misma cantidad de receptores, ni la misma función de los receptores para cada cannabinoide.
pero entendiendo ahí que el CB1 es el que está en azulito y el CB2 que está en rojo, podemos ver que tenemos en el sistema nervioso central, periférico, riñones, hígado, pulmón, piel, peritoneo, sistema intestinal, ojo, etc. En todos lados tenemos receptores de cannabinoides. Y esto nos va a permitir entonces regular la energía y el metabolismo, la función inmunológica, el ánimo, el humor y el comportamiento. Y de ahí viene la charla de hoy en la tarde, que es cómo funciona el sexo solamente, o sea, los cannabinoides solamente en cuanto a la etología de nuestros pacientes. Cómo funciona para la memoria, el apetito, la analgesia, el metabolismo del hueso, la regulación del sueño, la respuesta al estrés y la temperatura corporal. Todo eso regula el sistema endocannabinoide. Y si todo esto regula el sistema endocannabinoide, sabemos que tenemos un desequilibrio en el sistema endocannabinoide, los fitocannabinoides de la planta de cannabis nos podrían ayudar a estar regulando estas funciones. Por eso que se usa mucho en perritos y en gatitos viejos, porque ya el sistema endocannabinoide empieza a disminuir la homeostasis. La vejez se describe como la disminución de la capacidad homeostática del cuerpo. Entonces, al entender que la vejez es la dificultad de regular los sistemas, los cannabinoides están teniendo un rol protagónico en el bienestar de nuestras mascotas, especialmente las que son viejitas. Bueno, ayuda a regular también entonces la energía, el apetito, el dolor, el ánimo, la función inmune y el sueño. Y como les contaba antes, tenemos en distintas partes los receptores CD1 y CD2, y hay muchos más receptores que funcionan de distinta manera en distintas partes del cuerpo que no los vamos a ver. Ya, entonces, dentro de las funciones del SEC está la homeostasis como su función principal, y esto nos va a ser súper interesante cuando nosotros partamos entregando fitocannabinoides a un paciente. Hay que hacer un acompañamiento bien cercano porque nos puede decir, por ejemplo, me ha pasado, un gatito que está más viejo, que está con disfunción cognitiva, y le damos entonces cannabis para que esté un poco más concentrado y se ayude un poco en la memoria, y le mejora el genio en forma impresionante. He tenido varios pacientes gatos que el dueño, el tutor dice, no, si este tiene un genio endemoniado, y finalmente no tenía un genio endemoniado, era bastante cariñoso, le faltaba un poquito de fitocannabinoides nomás. La función inmunológica también se está usando mucho como complemento de enfermedades autoinmunes, y también, por ejemplo, en caso de distemper se ocupa bastante porque así prevengo la degeneración neuronal. Si es que se va al sistema nervioso el distemper, o también protejo las células inmunitarias del intestino. Dolor y analgesia son los principales usos aún en Chile, principalmente osteoartritis. Hay muchos estudios con respecto a esto, cómo disminuye el dolor central y periférico, porque disminuye la inflamación en el lugar de la lesión y además disminuye la percepción a nivel del nervio central, la percepción del dolor. Entonces tengo dos vías de mejoramiento del dolor, de disminución de dolor. En cuanto a las funciones neurológicas, mejoran bastante porque es un protector neuronal, se ocupa bastante en difusión cognitiva y en otras enfermedades seniles, y también no seniles, sino que dolores neurológicos neuropáticos, y también regula el ánimo, disminuye bastante la ansiedad. El uso en ansiedad es el principal uso en Estados Unidos. También el aprendizaje y la memoria, por eso que de repente muchas veces que ocupamos difusión cognitiva, nuestro paciente va a acordarse de dónde tiene que hacer pipí y caca, y también se empieza a acordar de que tiene que dormir cuando es de noche y despertar cuando es de día. Así que es ahí una ayuda bastante importante. También ayuda a la regulación del apetito. Esto principalmente se da a través del THC, pero a algunos pacientes el CBD les aumenta el apetito, en otros les disminuye. Entonces también ahí, de nuevo, hablamos de una terapia personalizada. Y la función reproductiva se está haciendo estudiada en varios estudios. En algunos humanos ha visto que se ha disminuido la cantidad de espermatozoides
circulante, entonces esto está en estudio. Los receptores, entonces, tenemos en distintas partes, más que neurotransmisores, en realidad son señalizadores lipídicos que regulan disminuyendo la excitabilidad en la señalización celular. Por eso que es homeostasis. Cuando requiero, por ejemplo, en el intestino, requiero aumentar motilidad o disminuir motilidad, el fitocannabinoide va a estar activando o disminuyendo. ¿Cómo funciona? A través de un sistema retrógrado, donde, por ejemplo, se elimina, hay una inflamación, por ejemplo, una convulsión, se elimina GABA o glutamato, ¿cierto? Las vesículas se liberan al espacio interneuronal, estas viajan a la neurona postsináptica, por ejemplo, la anandamida y el 2-AG, que son los endocannabinoides, luego retrógradamente van al CB1 y CB2, y ahí se para en el fondo la liberación del GABA o se reabsorbe el GABA. Eso, en el fondo, en grandes rasgos, es bastante más complejo. Si uno estudia en piel, por ejemplo, es un poco lo mismo, pero tiene muchas vías. Por ejemplo, en el caso de la alergia en la piel, tiene varias vías de funcionamiento este sistema. Pero esta es la forma más fácil de explicarlo. Y así se regula, entonces uno ve la andamida 2G solamente en este minuto que está en este espacio interneuronal, uno podría llegar a medirla, pero después se degrada en medida que no se ocupe. Bueno, el CBD se le dice que es una molécula promiscua. ¿Por qué? Porque se pega en los diferentes receptores de diferente manera, y esto va a hacer que en algunos receptores sea antagonista, otro agonista, modulador. Mira, aquí fíjense la cantidad de receptores que tenemos. El TRP son los más también estudiados después de los CB1 y CB2, pero también están un montón de receptores más. Y con esto uno puede decir, bueno, realmente esto va a estar reduciendo la inflamación, va a estar siendo neuroprotector, va a estar aliviando el dolor, va a estar aliviando la ansiedad, va a estar aliviando la depre, produce la vasorelajación también, esto es importante en caso de nuestros pacientes cardiópatas, es antioxidante en forma muy potente, y además hay dos cosas que son nuevas, bastante nuevas en relación al cáncer, que es reducen el crecimiento de las células cancerosas y además reducen el proceso de angiogénesis tumoral, disminuyendo la posibilidad de metástasis. Y esto está todavía en estudio, los estudios son in vitro, falta hacer estudios en vivo, pero en general el uso en cáncer es bastante efectivo. No solamente para disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia y además el dolor, sino también dar hambre y además tener esta posibilidad de disminuir la posibilidad de metástasis y disminuir el porte de los tumores. Ahí hay una área de estudio bien potente en la cannabis. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la diferencia entre el CBD y el THC. Y el por qué muchos les tienen susto al THC y por qué el THC, que es el que es la molécula más psicodélica o psicotrópica, eh, hay que usarla con precaución, pero es un muy buen aliado en muchos casos donde el CBD nos quedamos cortos. El CBD es una molécula que no es intoxicante, pero en perros y gatos, no así en tanto en humanos, genera los mismos efectos secundarios que el THC casi. O sea, si tengo una sobredosis de CBD, una CBD con THC, por ejemplo, un brownie, o se comía una cogollo, un cigarro de marihuana, un perro o un gato, voy a tener los efectos muy parecidos a que si se tomó nuestro fármaco con CBD aislado. Por lo tanto, tenemos un CBD que es no tan intoxicante, pero sí produce efectos secundarios si tengo sobredosis. Es neuroprotector, es anticonvulsivante, por lo tanto se ocupa bastante en perros y gatos que tienen epilepsia refractaria a los otros medicamentos, o como coayudante de los medicamentos tradicionales. Es muy potente como antioxidante, es muy potente como antipsicótico, antiinflamatorio, antitumoral y sin efectos secundarios graves, igual que el THC tampoco tiene efectos secundarios graves porque no hay muerte por sobredosis. Es súper importante entender que tanto el CBD como el THC son psicoactivos. ¿Qué quiere decir?
que atraviesan la barrera hematoencefálica y van a hacer cambios a nivel del sistema nervioso central. Y por esto que nosotros podemos ocupar el CBD para tratamientos de ansiedad y también depresión, si no, no lo podríamos ocupar. Y también podemos hacer cambios a nivel de la percepción del dolor, porque es psicoactivo. El THC, además de psicoactivo, es psicodélico o psicotrópico, que quiere decir que me cambie la percepción del medio. Y esto es lo que yo no quiero para mis pacientes. No quiero tener un perro que esté pegado al techo, mareado, con síntomas de intoxicación. Eso no lo voy a querer nunca. Pero si el THC en dosis bien bajitas, y dentro de lo permitido por la ley, que son solamente 2 miligramos por ml, que es bien poquito, es una concentración del 0,2%, pero esto me va a permitir igual relajar la musculatura, en caso de perros, por ejemplo, post-quirúrgicos o politraumatizados, y pueden necesitar relajar los musculares. También se ocupa muchas veces 1 hora antes del tratamiento con un fisiatra para relajar los músculos. El THC es el que estimula el apetito. En caso de, por ejemplo, una gingiva-estomatitis que el gato no va a querer comer, le doy la dosis máxima de THC, al igual que cualquier paciente que esté viejito y que no tenga ganas de comer también. Incluso pacientes jóvenes que están con cualquier tipo de infección, con patologías intestinales, como síndrome de intestino irritable, también podríamos estimular el apetito a través del THC. Pero tiene la somnolencia, que a veces voy a querer somnolencia y a veces no. Si quiero ir a un viaje, por ejemplo, voy a querer somnolencia. O puede ser un efecto secundario. Es muy potente analgésico, pero en dosis altas es muy desagradable, como genera euforia, paranoia y ansiedad. Por lo tanto, tenemos que tener dosis bajas e ir regulando las dosis a través del tiempo. Bueno, estudios en cómo funciona el THC y el CBD hay bastantes, y me interesa que esto lo tengan súper claro. Cuando hablamos al principio de la charla que el THC y el CBD, o sea, la cannabis, había sido ilegalizada, yo les dije, no, nunca fue por un tema de seguridad, sino todo lo contrario. La cannabis es muy segura y les van a preguntar los tutores cuando ustedes vean que hay un paciente que es candidato para esta terapia, les van a preguntar si es seguro o no el cannabis, ustedes van a decir que sí, y que los estudios dicen que la seguridad dice que el cannabis es más seguro que cualquier otro analgésico, como la morfina o la ketamina, por ejemplo, mucho más seguro y además mucho menos adictivo. La cannabis genera dependencia psicológica en humanos y no genera dependencia física. Por lo tanto, nuestros pacientes, nosotros no vamos a tener dependencia física de la cannabis. Lo que quiere decir que si se nos acabó el frasquito en el verano, no va a pasar nada. No va a traer ni síndrome de abstinencia, nada, porque es menos adictiva que la cafeína. Y este cuadrito, métanselo en la cabeza, porque en verdad, cuando uno habla de cannabis, tiene un producto que es inmensamente seguro y que genera casi cero dependencia. La única dependencia que voy a generar es que a través del tiempo, si llevo 3 o 4 años con cannabis medicinal, puede que necesite aumentar las dosis. Eso sí. O va a ser unos meses de limpieza que cambia a otro fármaco y después vuelvo a utilizar cannabis para reactivar los receptores. ¿Por qué es ultra seguro la cannabis? No es porque no sea una planta, porque también tenemos la amapola que se saca el opio y no es tan seguro el opio, ¿cierto? Acá hay un corte de un cerebro de una rata que fue inhalado por cannabis, y aquí ven que en el cerebelo está muy marcado la cantidad de receptores, pero fíjense en el bulbo, no hay receptores. Entonces eso quiere decir que no tenemos receptores en el bulbo raquídeo, y esto quiere decir que nunca vamos a tener un paro cardiorrespiratorio por sobredosis de cannabis. Y esto es lo importante. Si no tenemos receptores en el bulbo, no vamos a tener nunca muerte. Si tenemos, por ejemplo, en la corteza y en la amígdala, lo que quiere decir que voy a tener con el THC una paranoia, voy a tener ataxia, pero no voy a tener nunca muerte por sobredosis. Ya, pasando entonces ahora a las indicaciones de uso de la cannabis. El principal uso
estudiado y el uso clínico hoy en día es el dolor, ya sea el dolor crónico, el dolor neuropático, el dolor fantasma, el dolor postoperatorio. Y con CBD solo, yo te diría que el 75% de los pacientes necesitan CBD solo, pero hay un porcentaje de pacientes que necesitan THC, y ahí vamos a hacer una receta completa que incluya a ambos, para poder en el fondo también atacar el dolor y, también el relajo muscular que necesitamos. El cáncer se utiliza mucho para cáncer con tratamiento o sin tratamiento, como secuelas, o también paliativo en los últimos meses o años de vida. También solo o con THC. También para epilepsia, en general, yo lo utilizo solo en epilepsia, pero hay casos de veterinarios que trabajan mucho más con epilepsia que yo, que han ocupado CBD con THC en caso de la epilepsia refractaria. Yo tengo varios pacientes que tienen pocas convulsiones, por ejemplo, 1 o 2 al mes, que les voy sacando el fenobarbital, los dejo sin nada y los dejo solamente con CBD. Eso es como la meta también cuando tengo un paciente que puede tomar solo CBD y no necesita tomar fármacos tan potentes que se metabolizan en el hígado, en el riñón y después pueden generar efectos a largo plazo. Distemper se ocupa muchísimo. Secuelas de distemper, por ejemplo, mioclonías o descoordinaciones, también se ocupa bastante. La ansiedad se ocupa mucho, ya sea ansiedad por separación o en una única dosis en viajes, o por ejemplo días de mucho ajetreo en la casa, cumpleaños, perros que son nerviosos, que antes de salir a pasear necesitan un poquito de disminuir su ansiedad, los días que hay fiesta, año nuevo, por ejemplo, se ocupa montones. Y ahí se puede usar el CBD solo, el CBD con triptofano, que es un fármaco que tenemos ya de uso libre, que se puede encontrar en la página web también. Diabetes, también tengo bastantes colegas que usan en diabetes. Yo tengo pacientes que también, además de otras cosas, tienen diabetes. Pero solo para diabetes no lo he ocupado nunca. Se supone que el CBD disminuye la resistencia a la insulina. Para herpes y todo lo que sea virus que viajan por el sistema nervioso se ocupa bastante. Y también para anorexia, pero ahí siempre con THC, que es el que da hambre. En piel, en alergia, se ocupa cada vez más porque, como les contaba, hay varias vías de disminuir el prurito. Y también CBD solo o CBD con THC. En el caso de piel es más complejo y hay que tener un poquito más de paciencia porque a veces demora unas 2 o 3 semanas en hacer efecto. Y en úlceras también se puede ocupar directamente el mismo preparado que yo hago, lo puedo poner en la úlcera, o mandarse una crema al laboratorio con CBD también, que se ocupa bastante. Y en enfermedades autoinmunes como Cushing y Addison también, como coayudante también ahí de los fármacos tradicionales también se ocupa. En relación al uso con otros fármacos, hay pocos estudios, pero lo que sí se sabe que el CBD y el THC disminuyen la función del citocromo P450. Este citocromo es un grupo de genes que regula una batería enzimática bastante grande que metaboliza la mayoría de los fármacos. Y al disminuir entonces esta expresión de estos genes, disminuye la función enzimática y por lo tanto tengo más biodisponibilidad de estos fármacos en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a necesitar disminuir en algunos casos las dosis de los otros fármacos cuando estoy con terapia de cannabis. Y eso es bueno, porque yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes que están con un dolor terrible, y están con pregabalina, la pregabalina les hace mal, y voy bajando la pregabalina y la trazodona, que también en caso de animales que están con mucha ansiedad, o fluoxetina, también tengo pacientes que están con fluoxetina y ahora están solo con CBD, y puedo ir bajando lentamente la dosis de los otros fármacos, y en algunos casos se puede, en algunos casos no se puede. Pero a veces se quedan solo con CBD. Y ahí es maravilloso porque tengo una terapia que es muy segura, que a pesar de que sí pasa por hígado y riñón,
no tiene efectos detrimentales en ningún tipo de órgano. Es más, se ocupa en casos de pancreatitis, de hígado graso, de hepatitis también porque como es muy antioxidante y es antiinflamatorio, se ocupa. Yo cuando no lo ocupo es cuando tengo una patología aguda de algo. Que también eso también es cuestionable, porque hay veterinarios que sí lo ocupan. Y esto es un poco personal. Yo prefiero tener un diagnóstico bien claro y tener estabilizado hígado, riñón y especialmente corazón antes de partir con la terapia. ¿Por qué? Porque como les contaba, tenemos receptores en todos lados del cuerpo y hay pacientes que tienen receptores superactivos y otros no tan activos, por lo tanto no voy a saber muy bien cómo funciona al principio. Por eso yo prefiero personalmente trabajar con los exámenes más estables. Y el THC en animales de menos de 2 años, ideal no darlo porque se ha visto que en humanos al menos puede generar disminución de la corteza prefrontal y por lo tanto disminución de la capacidad de toma de decisiones, otras funciones cognitivas que en perros no tenemos el estudio, por lo tanto tratamos de evitar el uso de THC, a no ser que tenga un paciente con epilepsia refractaria que funcione increíble el THC y ahí se justifica el uso. ¿Cómo se utiliza? Las vías de administración son muy simples, la oral o la oromucosal, idealmente para que se absorba a través de las vías, de las venitas que están, los capilares que están debajo de la lengua, aunque a veces es difícil darle de esta manera a nuestros pacientes. Si no puedo esta vía, voy a utilizar la vía de darlo a través del alimento. Y ahí también hay otras, como la tópica, que también se ocupa bastante. Ambas dos se pueden mandar a hacer en laboratorio. Y las dosis de inicio son bajas. Yo el THC voy a partir con 0,05 a 1 miligramo por ml y el CBD de 0,2 a 0,5, pero los estudios dicen que hasta 80 miligramos por kilo del CBD y hasta 30 miligramos por kilo del THC, por lo menos hasta ahí no ha habido muerte, sí con efectos secundarios gravísimos, 2 o 3 días el perro sin poder levantarse, pero sin muerte por sobredosis. Y, por ejemplo, ahí voy a ver si es que tengo el paciente al 2%, al 3%, al 1%, y ahí voy viendo la cantidad que requiero. En general, yo trabajo con los perros chiquititos, los mando a hacer a un 10%, perdón, al 1%, y los perros más grandes al 3%, tal vez al 6% máximo. Importante considerar los perros viejos, que requieren de mayor concentración. Los perros que son polifarmacia también hay que revisar cómo está funcionando con los otros fármacos. Y los perros obesos, que en general el CBD y el THC se atrapan en la grasa, entonces al principio va a tener menor biodisponibilidad de este fármaco. Entonces me va a demorar un poquito más en encontrar la dosis. La posología en general son cada 12 horas. También puede ser cada 8 o cada 6 si es necesario y si hay crisis. Y sabor tenemos salmón, carne y mantequilla de maní. En la farmacia y el producto terminado tenemos con sabor salmón, de carne de gato y de mantequilla de maní para perro. Efectos adversos, en general, el mayor efecto adverso es la diarrea. Y está dada no por el CBD, está dada porque el aceite de coco, que es donde en la vía del fármaco, generalmente suelta un poco en la guata. Entonces va a haber a veces en un porcentaje como en un 20%, no diarrea, pero pecas más blandas. Y si ya me paso un poco de la dosis, voy a tener somnolencia, letargia, ataxia, hipotermia, hipersalivación y he tenido casos de inhidriasis también, con CBD solo o con CBD con THC. Y también sucede que aún hay un invento descrito de enzimas hepáticas en las primeras 2 semanas de uso del CBD o THC también, pero se mejora solo. Entonces, esto en verdad, los que trabajamos con cannabis no es un hallazgo, sino que es algo que hay que mirar y no tener susto. La hipotermia es generalmente cuando tengo mucha intoxicación. En caso de, me imagino que algunos que trabajan en clínica les habrá llegado, cada vez llegan más, perritos o gatitos intoxicados por cannabis.
y en ese sentido el perro es mucho más sensible que el gato. El gato en general tiene una recepción de la cannabis medicinal maravillosa, maravillosa. Y el perro también, pero muchas veces el perro es más fácil caer en sobredosis. Hay que estar bien atento porque a veces son muy sensibles. eh, y puede pasar que, por ejemplo, un perro se coma una planta cruda y se intoxique, y un gato no le pasa nada, porque el gato es más parecido al humano. Si nosotros ingerimos una planta cruda no nos va a pasar nada, porque el THC va a estar en su forma ácida, que va a ser muy antiinflamatorio, pero no va a tener el efecto psicodélico. Y el perro, en cambio, su hígado tiene doble metabolización del THC, del CBD. Esto hace que se activen los cannabinoides en el hígado y entonces sí hay una activación, a pesar de que no está pasada por calor la molécula, se activa en el hígado. Entonces sí tengo mucha más mayor probabilidad de tener un perro con letargia, con somnolencia y con discoordinación que un gato. Bueno, si les interesa, investigación científica hay montones, lo pueden buscar en la inteligencia artificial. Ahí, a mí me encanta el ABNA, que es muy corto, tiene como 50 páginas y es súper explicativo. Y también hay otros papers y hay un montón de documentos que pueden ir mirando. La mayoría son relacionados a artritis, los estudios. Eh, Gingiva-stomatitis, cómo funciona la intoxicación también, probando dosis de diferentes tipos. En general se van a encontrar que todas las dosis en los estudios son altas, porque en general así se aseguran que los que necesitan menos dosis y los que necesitan más dosis tengan la dosis adecuada. Entonces el estudio tiene que ser con dosis altas, pero no son las dosis que nosotros utilizamos en la clínica. ¿Qué más? Dolor, osteoartritis, epilepsia, gingivostomatitis, generalmente los estudios que hay en gato y en perro. En general se van a encontrar con estudios que hay poco N, ¿eh? Esto es bien cuestionable entonces, pero es porque son estudios que son cortos, de 1 o 2 años, eh, pero en general sí, se van a dar cuenta que los estudios son de 15 o 20 o 30, no más. Eso también no es tan bueno. Por eso que la evidencia clínica que uno va teniendo a través del tiempo es muy potente. En comportamiento también tenemos montones. Generalmente el comportamiento viene como un efecto secundario al tratamiento con dolor. El perro o el gato mejora su dolor y al mejorar el dolor le mejora el genio. Eh, También hay animales que están muy ansiosos y que también están mal genio por esa ansiedad. Y perritos viejos también se ponen más mal genio porque se aumenta mucho también el estrés. Los perros más viejos son mucho más estresables que los jóvenes. Entonces, aunque no manifiesten estrés, están mucho más estresados. Otros estudios también hay en animales mayores, cáncer, toxicología, etc. Bueno, nos que contar un poco de NARMA. NARMA es una plataforma que busca unir al paciente que requiere CBD o THC, cannabis medicinal, con el médico. Partió como una plataforma humana, y hace 2 años empezamos con la parte veterinaria, que en realidad nos ha ido muy bien, porque así como en la parte humana se requiere de ayuda en el manejo del dolor principalmente y de la epilepsia, en la parte veterinaria que vamos detrásito de los humanos es más o menos lo mismo. Entonces creó NarmaVet, tenemos una página web, estamos permanentemente tratando de mejorarla. Somos poquitos en la empresa, pero estamos capacitando veterinarios permanentemente. De hecho, hoy día de la tarde a las 8 los dejo invitados al tiro a una charla que hay sobre etología. Estamos todos los meses haciendo charlas temáticas. El mes pasado fue piel, hemos tenido charlas de gastroenterología, etcétera, y de geriatría. Y ahí vamos todos los meses capacitando a los veterinarios que quieran seguir trabajando con cannabis. Al principio les cuesta, da bastante susto en los primeros 6 meses, pero después, cuando ya le agarran la mano a la cannabis, es fácil. Lo importante es siempre estar en contacto con el tutor. Y
Cuando tengo un paciente que yo quiero partir trabajando con cannabis, busco interacciones, las precauciones, busco la seguridad de la administración eh, y busco la titulación. Eso es lo más importante. Titular, partir desde bajo dosis, a ir subiendo la dosis y estar en permanente contacto con el tutor. No me sirve un tutor que no tenerle el teléfono ni el WhatsApp, porque no puedo dejarlo con el fármaco y después verlo un mes más. Si tengo ese sistema, no, la cannabis no es para ahí. Tengo que estar encima desde que le llega el producto a su casa hasta que empiece a tomarlo y estar ahí acompañándolo. Por eso que se llama, esta terapia se llama acompañamiento de cannabis y no solamente es una terapia, sino que hay que estar encima. Porque hay que cambiar algunas medicaciones, hay que ver efectos adversos, hay que tranquilizar muchas veces al tutor que tiene susto de usar cannabis. Ya, en cuanto al recetario magistral, nosotros en el laboratorio NARMA tenemos de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, ustedes pueden mandar a hacer lo que quieran. Es como un saco blando, farmacias más, pero además tenemos el CBD y el THC. Somos el único laboratorio que trabajamos con THC. Y en ese sentido, como es una receta que es más compleja, tiene que tener todo bien claro. Y en ese sentido, tengo que poner el diagnóstico. El diagnóstico va a justificar el uso de la cannabis en los pacientes. Entonces, el diagnóstico es importante. Después poner el receta magistral y poner, si quiero CBD solo, cuántos miligramos por ml, y si quiero THC con CBD, cuántos miligramos por ml. Y un frasco de 30 ml, que es el frasquito clásico de flores de Bach, o un frasco más chiquitito que tenemos, un frasco de 15 ml, que es la mitad. Ahí usted lo detalla. Y lo otro que tenemos, los sabores, que puede ser sabor solo o sabor el salmón, carne, mantequilla de maní y carne. Y el resto, el nombre del tutor, etcétera. Y esto ustedes lo mandan, lo sacan una foto y lo mandan a NARMA y en NARMA se lo preparan. También tenemos el producto terminado, porque es bastante más fácil dejar en las clínicas el producto terminado. Tenemos el CBD de mantequilla de maní al 2,5%, o sea, es una gota cada 3 kilos. En gato, sabor a catnip está al 1%, y ahí es una gota por kilo aproximadamente. Y el Calming Chew, que tiene triptofano, que es maravilloso, y tiene flor de la pasión y valeriana manzanilla. Eh, y también sirve para principalmente los perritos que están con mucha ansiedad y también para los transportes, el día de Año Nuevo, etc. Estos tres productos los pueden encontrar en la página web. El veterinario que ocupa cannabis tiene el precio de mayorista, así que ahí pueden contactarse con nosotros después de la charla si les interesa que les enviemos. Y también pueden trabajar con el recetario magistral, que por ejemplo, 3%, 2,5% puede hacer hasta 100. Yo tengo ahora un paciente que estoy con 100 miligramos con ml porque está con mucha ansiedad. Eso sería la charla. Si alguno tiene alguna pregunta, me pasé un poquito la hora, pero tenemos 7 minutitos para las preguntas. Cuenten ustedes qué les pareció, si tienen alguna duda, algún paciente que crean que puede ser candidato para cannabis medicinal. Ahí abran sus micrófonos y me cuentan si entendieron. Bueno, esta es una charla introductoria que es súper cortita. Uno podría hablar eternamente sobre la cannabis porque hay mucha información. Así que cuenten. ¿Hay una persona que no hay ninguna pregunta? ¿Sí? A ver, aquí hay una pregunta. Gire Martínez dice, me gustaría saber si existen estudios o experiencias clínicas sobre el uso de cannabinoides en perros con encefalitis autoinmune. Yo no conozco nadie y no hay estudios de encefalitis autoinmune, pero como es encefalitis y es autoinmune, sí debería haber un mejoramiento con el CBD o el CBD con THC. ¿Qué tipo de cannabinoide sería más recomendable en estos casos y bajo qué formulación o dosis así le trae mejor efecto? Mira, yo no he tenido nunca un paciente con encefalitis autoinmune. Ahí hay que ver primero bueno, tomemos como caso estudio. ¿Les parece? Cuéntame qué edad tiene, qué
fármaco está tomando, por qué se le produjo esto, y vamos viendo cómo vamos a abordar este caso. Primero lo que hay que ver cuánto pesa, ¿cierto? Para tener una aproximación a, a este caso. Lo otro, en el caso de que mi paciente esté sin comer, yo voy a pensar en usar THC. Si es que es un paciente que tiene mucha ansiedad, no voy a usar THC. Entonces va a depender de un montón de factores de cómo sea el paciente. El THC, como les contaba, sirve montones para algunas cosas, pero empeora otras. Muchas veces el THC empeora la ansiedad. Entonces, perros con mucha ansiedad, primero bajo la ansiedad. Por ejemplo, si tengo un perro con dolor, pero con ansiedad, doy CBD solo el primer mes y el segundo mes incorporo el THC. O cuando esté ya más regulado. Entonces, eso, no sé qué... no sé cuánto pesa tu paciente, pero si fuera un perro, por ejemplo, de 2 años y 8 meses, pesa 2 kilos, 800 y toma delmisolona 2 veces al día, ya. Es un paciente que ya, bueno, tiene como casi 3 años y pesa casi 3 kilos. Entonces, en este caso, yo, si fuera un paciente que no está, que no está comiendo bien, le pondría THC, le pondría 0,2 miligramos por ml, que es lo máximo, le pondría, haría una formulación de CBD de 10 miligramos por ml y le daría a tomar unas 2 gotitas cada 12 horas, así partiría. Y del mesón hay que dejársela 2 veces al día. Y eso, ir viendo cómo va evaluando, cómo se va evaluando. La cannabis es un tratamiento que a veces parte, como partimos con dosis baja, vamos a tener hasta 2 semanas sin ningún efecto. Y eso va a depender de un poco de la mano que tenga cada veterinario y de la urgencia que yo tenga en tener los efectos. A veces yo voy subiendo, dependiendo del paciente, voy subiendo todos los días la dosis. Pero cuando tengo paciencia y puedo subirla más lento, voy subiendo más lento. Entonces ahí tendré que ir viendo cómo va. Y esa es la clave de esta terapia, ir viendo cómo va, si es que va bien, si es que va mal, si es que la ansiedad aumenta, disminuye, tengo que estar encima y ir evaluando mes a mes. Así que por eso que la terapia de cannabis es súper personalizada y tengo que ir viendo cómo se va comportando el paciente. Dice, a mí me entra la duda si dar CBD o THC obviamente va a depender del caso, la concentración, dosis, etc. Sí, mira, más que nada, yo cuando veo a un paciente, lo miro y digo, este paciente no es para THC. Cuando es muy nervioso y muy ansioso, yo el THC lo dejo en caso que tenga mucho dolor, pero parto siempre con CBD. Y cuando veo que la ansiedad es por dolor, al segundo mes o a la segunda semana, entro con THC. Así trato de no aumentar la ansiedad al principio. Eso es como, así como con el que me manejo yo principalmente. Cuando es un perro que es muy tranquilo, no está comiendo y está con mucho dolor y está viejo, el THC va sí o sí. Eso. No sé qué otra pregunta tienen por acá. Como les cuento, el principio es complejo porque tengo que ir viendo cómo va la cosa. Y lo principal es como de no tener este miedo a qué va a pasar. Porque es una terapia que no sé qué va a pasar. Esa es la gracia de la terapia del cannabis. O sea, si el veterinario necesita tener todo controlado y saber todo y tener las dosis exactas, esta terapia no es para ese veterinario. Esta es una terapia para el veterinario que trabaja súper a la mano con el tutor y es más intuitiva. Es como más holística también. Y generalmente tampoco va sola, va con otros fármacos tradicionales o no tradicionales. Por ejemplo, tú puedes usar también flores de Bach, además para la ansiedad, entonces ahí vas aumentando el THC en la medida que puedas dar flores de Bach también, o a lo mejor un tranquilizante natural, y así uno se va. Es complejo. Las dosis salen en las tablas por rangos. Si esa es una dosis estandarizada, que en verdad es para partir, pero cuando uno habla con un médico que trabaja con cannabis, te va a decir, no hay dosis. Entonces, ¿se puede dar una dosis calculada por peso? Sí, yo he dado dosis calculada por peso y me he ido baja la dosis y he tenido midriasis, hipertensión del tercer párpado y taquicardia, sin THC. Entonces, depende del paciente.
Eso me ha pasado en perro, en gato no me ha pasado. En gato, en general, las tablas son más ajustadas y anda bien. Pero en perros me ha pasado que con 2 gotas está como sapo, no quiere moverse, y otro paciente que tiene lo mismo, con el mismo peso, con 2 gotas no le pasa nada, y le subo a 6 y no le pasa nada, y llego a 12 y ahí recién tengo la efecto. Entonces, se debe aproximar siempre hacia abajo. Eso, en caso de los gatos, a mí me encanta hacer con la terapia con gatos porque generalmente las dosis son más ajustadas, pero en perros uno nunca sabe. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Parece que no. Los dejo invitados a la charla hoy día en la tarde. El que me quiere escribir por algún caso clínico, Katy, lo voy a dejar acá, katy@narma.cl. Si necesitan una charla más específica, la podemos hacer. Si requieren de una charla presencial en la clínica, se pueden juntar varios veterinarios y hacer una charla más presencial, que también es interesante para poder contar los casos clínicos del resto. La idea es ir haciendo, que me vayan contando si ustedes están usando cannabis, que me vayan contando. Yo estoy todo el día encima de los veterinarios porque me preguntan todo el día si estamos bien con las dosis, qué sé yo. Entonces estoy bastante pendiente de los pacientes del resto también. Así que, bueno, si no hay más preguntas, gracias a todos por estar presentes, y nos veremos en la próxima charla, si es que quieren. Chao. Gracias por los corazoncitos. Ahí tengo a alguien que me levantó la mano. ¿Puedes hablar? ¿Hola? ¿Por qué levantó la mano? Que se fue la manito. La Oriana Campodónico. Oriana, ¿por qué no tengo que poner como, ¿dónde estás? A ver, espérate. No te encuentro para ponerte como, tocarte el micrófono. Felipe, ¿tú le podías activar el micrófono? Que la estoy tratando de buscar, pero no la pillo Que tampoco. tampoco la perdí también, como que se salió. Sí, parece. Nos mandará por interno, si ella Eso ya sí, yo tengo tiene los contactos. experiencia. Ya, bueno, entonces estamos listos. Gracias a todos. Que tengan una linda tarde y ojalá nos veamos a las 8 con la otra charla. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao.